En este video haremos un recorrido por los últimos momentos en la vida del Papa Francisco. Momentos llenos de simbolismo, de fe, de serenidad y paz, física, mental y espiritual. Y entenderemos la razón que tuvo el Papa para elegir su lugar de descanso eterno. Un templo producto de la revelación de la Virgen María. Un milagro que condujo a la construcción del templo donde descansará. El rescate de unas de las reliquias más veneradas en la fe católica, que es el nacimiento de Jesús y el Domingo de Resurrección. Acompáñame en este recorrido en el que rendimos un homenaje a la memoria de uno de los papas más queridos por toda la Grey. Su día comenzó presidiendo la misa del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro. Ese domingo fue Pascua de Resurrección, una de las celebraciones más importantes de la Iglesia. El Papa Francisco presidió la Santa Misa en la Plaza de San Pedro, aunque visiblemente debilitado y en silla de ruedas. La ceremonia fue más breve que en años anteriores, pero estuvo cargada de profundidad espiritual. El Papa escuchó atento las lecturas y oraciones y participó en silencio con rostro sereno. El Santo Padre dio su última bendición Urbi et Orbi al filo del mediodía, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, impartió por última vez la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Fue un momento sobrecogedor. Con voz baja, pausada, pero llena de convicción, el Papa pronunció su mensaje de paz y esperanza. Miles de fieles, algunos llorando, lo observaron levantar su mano temblorosa desde la silla de ruedas. Fue la última vez que se le vio en público. Francisco realizó un último recorrido inesperado por la Plaza de San Pedro, pues según testimonios de su enfermero, Massimiliano Strappetti, Francisco pidió inesperada y espontáneamente hacer un pequeño recorrido en su papamóvil entre los fieles que aún estaban en la plaza. No estaba previsto. Pero quiso estar cerca de su gente una última vez. Ver el cielo una vez más, quiso sentir el amor del pueblo. Durante su recorrido, que sorprendió a los presentes, se detuvo a saludar a los niños. Permitió que algunas personas se privilegiaran al dejar que besaran su anillo pastoral y dejarles una bendición personal, sin imaginar que recibirían este honor inmenso que quedaría en sus corazones por siempre. Gracias por traerme de vuelta a la plaza, le dijo al enfermero. Fue un gesto humilde y profético. Después realizó su oración vespertina para luego recogerse en Santa Marta. Por la tarde, regresó a su residencia en la casa de Santa Marta, donde pasó el resto del día en silencio, en oración personal. No mostró signos de emergencia, pero sí una serenidad absoluta. El Papa había dicho en varias ocasiones que deseaba morir en casa, entre los suyos, sin alargar el sufrimiento. Una Pascua que se volvió eternidad. Ese domingo, Francisco celebró la resurrección de Cristo y, sin saberlo, o quizás lo presentía, también preparó su propia Pascua. Él pasó a la vida eterna. Los últimos momentos del Papa Francisco. El Papa Francisco falleció el lunes 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana en su residencia de la Casa de Santa Marta, tras sufrir un ictus cerebral, que en palabras simples, es una interrupción repentina del flujo sanguíneo al cerebro, que lo dejó en coma. Según el doctor Alfieri, fue alertado a las 5:30 de la mañana por el asistente sanitario del pontífice y, al llegar, encontró al Papa en coma, sin respuesta a estímulos, aunque sin problemas respiratorios. El pontífice había expresado su deseo de no ser trasladado al hospital ni intubado, prefiriendo morir en su hogar. Poco después, falleció en paz, acompañado por su equipo médico y en oración con el cardenal Parolin. El día anterior, durante el Domingo de Resurrección, Francisco manifestó una inusual serenidad y cumplió sus compromisos públicos, lo que el doctor Alfieri interpretó como una señal de su conciencia del final cercano. Massimiliano Strappetti, enfermero de confianza del Papa, estuvo a su lado durante sus últimos días. El pontífice le expresó su agradecimiento por llevarlo de nuevo a la Plaza de San Pedro el domingo de Pascua, donde realizó un último recorrido entre los fieles.
Esta conmovedora salida fue una sorpresa que conmovió a los presentes. Estos testimonios reflejan el profundo respeto y cariño que el equipo médico y de asistencia tenía por el Papa Francisco, así como su compromiso de cumplir sus últimos deseos y acompañarlo con dignidad en sus momentos finales. Antes de continuar te dejo una imagen que dirá mucho más que mis palabras. Sé que puedo contar contigo. Uno de sus últimos deseos fue ser llevado a su última morada en la Basílica de Santa María la Mayor. No pudo haber escogido una mejor morada, y para que comprendas su razón, ahora te presento su historia. La Basílica de Santa María la Mayor es el sitio donde descansarán los restos mortales del Papa Francisco, esto por elección propia del Papa. Es una de las 4 basílicas mayores de Roma y una de las más importantes dedicadas a la Virgen María. A lo largo de los siglos ha sido conocida por varios nombres, entre ellos, Santa María la Mayor porque es la manera más reconocida para referirse a esta iglesia, destacando su jerarquía e importancia entre los templos marianos. Se llama Basílica Liberiana porque, según la historia, fue fundada entre los años 352-366. Por el Papa Liberio, este nombre hace referencia también al milagro de la nieve en el monte Esquilino, que marcó el lugar donde debía construirse el templo. Pero también fue nombrada como Basílica de Santa María de las Nieves, en referencia al milagro ocurrido un 5 de agosto, cuando cayó nieve en pleno verano, señalando el lugar donde la Virgen quería que se edificara la iglesia. Durante el siglo IV. En el pontificado del Papa Liberio, una pareja noble, piadosa y sin hijos, formada por Juan y su esposa, oraron a la Virgen María, pidiéndole que les mostrara cómo usar su fortuna en su honor. Según la historia, la Virgen se les apareció en sueños una noche del 4 al 5 de agosto, indicándoles que debían construir una iglesia en el lugar donde cayera nieve. A la mañana siguiente, increíblemente, en pleno verano romano, una nevada cubrió parte del monte Esquilino y el Papa Liberio trazó en la nieve el contorno del templo. Así nació la Santa María de las Nieves, también llamada Basílica Liberiana. También es conocida como Basílica de Santa María del Pesebre, porque en su interior se conserva una histórica y maravillosa reliquia que, según su historia recabada, es parte del pesebre donde fue acostado el niño Jesús. Esta reliquia está bajo el altar mayor, en una cripta llamada la cripta del pesebre. En la Edad Media. Durante los siglos siguientes, la basílica recibió el sobrenombre de Santa María, del Pesebre, ya que se colocaron bajo el altar principal unas reliquias traídas de Tierra Santa, constituidos por algunos fragmentos del pesebre donde nació Jesús. En el siglo XIII se construyó la hermosa cripta del pesebre y el Papa Nicolás IV mandó a construir una representación escultórica de la Natividad en estilo gótico que hasta la fecha se conservan intactos. La reliquia del pesebre de Jesús que se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor es una de las más veneradas de Roma. Aunque su origen está envuelto en tradiciones antiguas y no puede confirmarse con certeza absoluta su autenticidad arqueológica, hay muchos detalles interesantes sobre su historia y veneración a lo largo de los siglos. Aquí te dejo la historia de lo que se sabe. La reliquia conocida como el sacro cuna o sacra cuya consiste en 5 tablillas de madera de sicómoro, que es una especie de higuera, que según la historia serían parte del pesebre en el que fue acostado el niño Jesús en Belén. Estas maderas están resguardadas en una urna de cristal y plata que se encuentra bajo el altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor, en la cripta de la Natividad. ¿Pero sabes cuándo y cómo llegaron a Roma estas reliquias? Su origen es en Tierra Santa. Según la tradición cristiana, las reliquias habrían sido conservadas en Belén desde el siglo I, posiblemente por los primeros cristianos y luego por comunidades monásticas. Su traslado a Roma, en el siglo VII, durante las guerras y saqueos en Tierra Santa, provocados por la expansión islámica, muchos objetos sagrados fueron trasladados a Occidente para su protección.
Se cree que estas maderas llegaron a Roma durante el pontificado del Papa Teodoro I, que era de origen palestino. Algunos relatos indican que fue el propio Teodoro quien facilitó el traslado, aunque otras versiones atribuyen el acto al Papa Sergio I, 687-701, también de raíces orientales. Desde su llegada a Roma, las reliquias fueron resguardadas en la basílica que entonces era conocida como Santa María del Praesepe. Para ello se construyó una especie de oratorio subterráneo debajo del altar mayor, que luego se transformó en la actual cripta del pesebre. Más tarde, en el siglo XIII, el Papa Nicolás IV ordenó embellecer este lugar y colocó allí una representación escultórica del nacimiento, con figuras de mármol que aún se conservan. No existe una autenticación científica moderna concluyente sobre las reliquias, ya que la tradición se basa más en la veneración continua y la documentación histórica que en pruebas arqueológicas directas. Sin embargo, la continuidad devocional desde el siglo VII y los registros eclesiásticos avalan su importancia desde muy temprano. Durante siglos, se aceptó que estas maderas provenían del pesebre de la Natividad en Belén, donde San Jerónimo había vivido, y donde la comunidad cristiana local cuidaba objetos relacionados con el nacimiento de Cristo. La ubicación privilegiada que se les otorgó en una de las basílicas más importantes de Roma también refuerza su carácter sagrado. Un nuevo capítulo se escribió haciendo su viaje de regreso a Belén. En 2019, el Papa Francisco permitió que un pequeño fragmento del pesebre fuera devuelto a Belén, como donación simbólica al custodio de Tierra Santa. Este gesto fue un acto de reconciliación ecuménica y de unión espiritual entre Roma y la tierra donde nació Jesús. Este último recinto donde descansarán sus restos mortales está lleno de simbolismos cristianos y de la fe que Francisco profesó a la Virgen María y al nacimiento de Jesús, que ahora se transformarán en su propio nacimiento, muerte y nacimiento a la vida eterna. Descansa en paz, Papa Francisco, y que Dios te reciba en su gloria.